Hola, bienvenidos al programa Nosotros los Dramaturgos, producido por Casa Musa. En esta ocasión se va a realizar una entrevista al maestro Hernán Galindo, dramaturgo, director teatral y promotor cultural. Hernán Galindo tiene en su haber más de 100 montajes llevados a cabo en casi 40 años de trayectoria. También ha escrito igualmente 100 obras de teatro de diferentes registros. Él ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional y ha presentado diferentes obras en ciudades de México, Estados Unidos, Argentina e Italia. Empezamos con esta charla. Hernán Galindo, ¿cómo fueron estos inicios en el teatro, pero sobre todo en la dramaturgia? Qué gusto saludarte, Hernando. Me da Igualmente. tanto gusto que nos acompañes en Casa Musa y en este programa de Nosotros los Dramaturgos. Pues bueno, yo me inicié en la actuación desde muy joven, desde la secundaria, y tuve las primeras experiencias estudiantiles a los 14 años, pero luego ya fui alumno del Instituto de Artes, que ahora es la Facultad de Artes Escénicas, ¿sí? Y tras cursar ahí un par de años, todavía no era licenciatura, prácticamente empecé a dirigir teatro a los 20 años, pero como bien dices, la dramaturgia, esta se vino a dar ya alrededor de mis 27 años. O sea, siempre he considerado que pude haber comenzado antes, pero finalmente se dio en ese momento. Y te lo comento porque yo decía, me detenía, realmente mi gran deseo era hacer el ejercicio de la dramaturgia, ¿no? Pero yo al leer a los autores nacionales y a leer otro tipo de autores decía, no puedo escribir como ellos, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, voy a escribir lo que yo pueda contar. Y entonces eso fue a los 27 años y ahí inició esta carrera. Muy bien, bueno, también te agradezco muchísimo la participación en este programa. Nosotros los dramaturgos, gracias. Y por permitirme también preguntarte aspectos de tu interesantísima trayectoria. Pero ¿cuáles fueron estos primeros acercamientos? ¿Qué autores empezaste a leer? Bueno, ya estabas dirigiendo también. Sí, sí, así es. Yo empecé a dirigir a los 20 años y empecé como muchos con una obra de Alejandro Casona, ese autor español tan querido que incluso pasan las décadas y se sigue montando, se sigue llevando a escena, ¿no? En el ámbito universitario y profesionalmente. Yo empecé a los 20 años y mientras iba dirigiendo, yo tenía como una especie de reto. Comencé en la Universidad Regiomontana y trataba de dirigir una obra tras otra que fueran de diferentes géneros, de diferente espíritu, ¿no? Y finalmente, en el proceso, pues empecé a leer mucho teatro y sobre todo los autores nacionales. Hablo de pues, los relevantes del siglo XX, como Carballido, Argüelles, Víctor Hugo, Jesús González Dávila, la misma Sabina Berman, ya que tenía sus primeros textos. Y entonces, una vez platicando con Carballido, definitivamente, pues sí fue mi padrino, ¿no? Él me dijo, no lo vas a saber hasta que te pongas a escribir. Igualmente, gracias a Luis Martín, uno de nuestros directores más importantes de Monterrey y del país, ah, pues él le acercó mis textos a Carballido. Yo escribí una obra que se llamó Toque en Familia y Carballido la leyó. Me acuerdo perfectamente que yo lo vi, él estaba en su hotel y lo fui a visitar y me dijo, espérame, me faltan 3 hojas. Entonces lo estaba leyendo. En ese momento recuerdo que vi su maravillosa máquina de escribir color violeta, que es un objeto mítico ya, tiene su propia historia la máquina de escribir. Y bueno, ahí terminó de leerla. Toca en familia, como tú recordarás, es la historia de una noche de Navidad en una familia regiomontana.
y pues le gustó mucho y me dijo una cosa que me sonrojó, me dijo, está mejor que los signos del zodiaco de Sergio Magaña. Y bueno, yo se lo agradecí, me motivó y yo le dije, maestro, tengo muchos personajes en la obra. Y me dijo, no importa, tú tienes que escribir los personajes en los que tú creas que son necesarios para contar la historia. Muy bien. Creo que hoy en día, pues ya no es una recomendación que podemos dar por todas las circunstancias, sencillamente las variantes que hoy en día tiene el teatro, pero esa fue mi primera experiencia. Después hice un texto que pues me metí en regiones muy obscuras, sin duda influenciado por el teatro de Jesús González Dávila, y este trío de obras se llama De Obscura Esencia, y es donde está esta obra que pues realmente que ha seguido muy buen camino porque la han puesto por muchas partes, que se llama Gélidas Caricias, que es un caso pues de necrofilia y todo esto, ¿no? Y bueno, esos fueron los primeros trabajos. El tercero, pues ya fue Ansia de Duraznos y fue una obra pues afortunada porque sacó el premio de teatro de dramaturgia de la Universidad de Nuevo León, premio que ahora se llama Emilio Carballido, pero estoy hablando del 90, de 1990. Y eso pues me dio confianza, me impulsó y dije, pues de aquí soy. Y pues desde entonces. Tú mencionaste ahorita autores que son tan cercanos, algunos los conocimos y Sí, con otros compartimos momentos, por ejemplo, este gran maestro Emilio Carballido, que ha sido, como bien dijiste, un padrino de muchos autores a nivel nacional. claro. Yo quisiera que me comentaras en qué momento empezaste a formar parte de la familia teatral, en el sentido, yo hablaba hace tiempo con alguien, cómo las anécdotas, las vidas, los montajes de estos dramaturgos queridos forman parte de nuestras anécdotas también, Sí, porque uno sí. lee, uno forma una disciplina y un Ujú. rigor en la escritura y en la dirección. ¿Cómo fue este proceso de creación y de formación en este sentido, Hernán? Fíjate, Hernando, que qué pregunta tan interesante, la verdad. Nunca lo había reflexionado totalmente, pero yo creo que fue una circunstancia que se fue permeando como la humedad. Cuando, cuando el agua quiere traspasar los muros, ahí está y no la detiene nada, ¿no? Entonces, hablo de esta intención de contar historias, porque yo reconozco que si bien la dirección me gusta mucho, la dramaturgia me motiva y me posee mucho más por esta cuestión de contar historias. Y yo creo que al ir dirigiendo y al irme contactando con estos maestros y al irlos leyendo, poco a poco yo me fui filtrando, ¿no? Con el maestro Carballido, que fue el primero, pues lo visité un par de veces en su casa, le daba mis obras, me regañaba, por supuesto, tú lo conociste muy bien, y yo lo agradezco. Con el maestro Hugo Argüelles, yo también fui, lo busqué, le toqué la puerta de su casa y participé en dos, tres de aquellas reuniones que ahora me parecen como góticas, ¿no? Con todos esos escritores que salieron también de su salón donde él impartía la clase a media luz. Era algo, pues que tenía cierta magia, ¿no? Y su presencia que era tan imponente, y ahí yo pude ver algunos de los que han sido grandes dramaturgos de nuestro país, ¿no? Entonces por ahí empecé otro tipo de relación. Víctor Hugo conmigo fue sensacional, como también lo fue con mucha gente, y también le llevé todo que en familia, también me dio su opinión, y tuve una relación amistosa con él muy bonita hasta que falleció. Y yo creo que de esa manera, entre los dramaturgos de la Ciudad de México y toda la familia de teatro de la ciudad de Monterrey, pues yo fui creciendo, me fui armando y me fui entretejiendo con toda esta, como tú dices, gran familia, ¿no? Porque vas conociendo a otros directores, ves las muestras. Yo me he preocupado mucho desde entonces por buscar, por ir a la Ciudad de México
y ver las puestas en escena, ¿no? Entonces te encontrabas con cosas muy diferentes, porque como alumno, como amateur que andaba uno conociendo, bueno, veías por un lado, a mí me tocó ver aquella puesta tan famosa de la calle, ¿no? Que fue una obra extraordinaria que removió conciencias y puso, fue un parteaguas también, ¿no? Y me tocó ver una obra estupenda también de Víctor Hugo, que fue una pieza fantástica que se llama Contrabando, con unas actrices sensacionales, Angélica Aragón, una de ellas, y realmente me simbraron esas obras, ¿no? Al mismo tiempo que veía este otro tipo de teatro de firma norteamericana o de la Compañía Nacional, que era de grandes autores. Entonces, poco a poco, ¿no? Y vas amarrando relaciones, pero sobre todo yo creo que el espíritu común de esta familia pues es el mismo teatro y su esencia, sin duda. Claro, gracias por esto, porque precisamente veo lo que decías de Todo queda en familia, Arras con Banda, que lo conocimos también. Hablo de esto en particular porque tú me dirás también, fuimos una generación privilegiada con Ujú, aquellas muestras, primeras muestras que el maestro Luis Martín organizaba en el Teatro de la Ciudad y ujú. donde te podías encontrar en cualquier momento a Carballido o a Sabina Berman o a Marta Luna, etcétera, Alejandro Luna, por favor, Sí, entre claro. otros, y igualmente, El y maestro, el gran maestro Alejandro Luna me sacó de una clase. de veras, qué Sí, genial. sí, bueno, la culpa la tuve yo, por supuesto. Lo que pasa es que yo llegué el segundo día de la clase del taller de escenografía y él había encargado una tarea y yo no sabía. Entonces me dijo, sálgase a la macroplaza y cuando tenga la tarea lista regresa. Y yo muerto de la pena ya no volví. Pero Claro. el señorón, ¿no? Alejandro Luna, un gran, Claro, uno de los mejores escenógrafos sí. de México, ¿no? Y Latinoamérica. A lo que me refiero es precisamente esto, estas querencias, además del trabajo de rigor y disciplina de la escritura dramática, forman parte de esas anécdotas de vida. Y lo aclaro en ese sentido. Tal Sí. vez, con todo respeto, para mucha gente, esto es un trabajo, Ujú, dedicarse al teatro y la ujú. dramaturgia. En Pero, cambio, con ujú, tu trayectoria y con lo que uno ha vivido, ujú, yo lo considero nuestras vidas, ¿no? ujú. Porque lo que señalabas, al conocer estos personajes, te diste cuenta que estaban dedicados a esto en cuerpo y alma. Es correcto. Y entonces es donde empiezas a creer que yo también lo puedo hacer y yo también puedo vivir para esto y de esto, que podría ser el renglón difícil, ¿no? Pero sin duda eso mucho nos sirvió y hay que agradecérselo a Luis Martín y a todos los que colaboraron con él en aquel entonces para todas estas muestras, ¿no? Y bueno, esto ha continuado de alguna manera y sigue haciendo esta relación de todos los teatristas del país. Fíjate que un dramaturgo que me apena mucho no haber conocido porque su dramaturgia me parece pues extraordinaria y con extraordinaria lo digo todo, más que decir fuera de lo normal. Hablo de Oscar Liera, que dejó unas obras bellísimas y no tuve la fortuna de conocerlo, de platicar con él, pero creo que también estuvo muy presente en todas aquellas muestras y también nos influyó de una manera suficiente para nosotros producir, ¿no? Precisamente entraste a ese aspecto, el conocer a Luna, por ejemplo, verlos trabajar o escucharlos, obviamente nos están influyendo porque en tu generación, en nuestra generación, había una intención de estar con ellos, escuchar, como bien decías, cómo lo hicieron acá, cómo dirigieron. Claro, uno va haciendo su propio análisis y su estudio. ¿Quiénes, además de simbrarte, te influyeron notablemente? Hablamos de hombres y mujeres de la escena mexicana, Por pues supuesto. sí, pues sin duda el maestro Solé. También el maestro Solé para mí fue un gran ejemplo. Eh, si no me equivoco, el maestro Solé casi, si no todas, casi todas las tragedias clásicas las llevó a escena, ¿no? Y pues con actores de una calidad muy destacada.
Pero también algo que me gustaba mucho del maestro Solé fue su capacidad para dirigir una diversidad muy amplia de, más que de géneros, de tipos de teatro, ¿no? Porque igual dirigía puestas en escena de grandes autores universales, como un teatro coloquial, un teatro divertido, o también óperas, que yo le vi varias. Y entonces, tanto esta actitud y esta labor en el maestro Solé como en el maestro Carballido, esta cuestión tan productiva, ¿sí? Es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y me atraía, me invitaba de alguna manera a ser así, ¿no? A ser de esta forma. Pero pues mira, yo creo que a lo largo de estos 40 años de hacer teatro y de ver teatro han sido muchos. Marta Luna también. Marta Luna, una gran directora de teatro, ¿no? Donde pudimos ver muchas puestas en escena, tanto aquí en muestras como otras que yo me encontré en la Ciudad de México, pues espectaculares, ¿no? Eh, y sigue, yo creo que en estos 40 años me ha tocado ver tanto talento de gente que conozco, de gente que no conozco, pero reconocer que México sin duda ha sido un gran productor de altos creativos de la escena en todas sus dimensiones y ramas, ¿no? No solamente directores o dramaturgos. En la dramaturgia comentabas bueno, a estos grandes autores que además fueron críticos, colaboradores de revistas, Banda, en la misma, bueno, la maestra Estela Leñero, Sí. igualmente el maestro Carballido. Hablando del proceso creativo, porque tienes en tu haber, tanto has dirigido óperas, ese espectáculo Maya, ¿verdad? Que ya lleva Sí, más de 1000 representaciones. Palenque Rojo, así es. Sí, sí. Exacto. Igualmente las diferentes obras que has trabajado. Como yo le pregunté una vez al maestro Carballo, te lo hago, ¿cómo surge esto? ¿Cómo viene la obra? ¿Cómo Sí. vienen los personajes a contarte sus historias? Bueno, yo creo que llegan de diferentes maneras. La vivencia con Palenque Rojo fue muy interesante. Irán Marina, su productor, que es originario de Chiapas, me invitó, después de ver alguna puesta en escena que yo hice, pero me invitó primero a hacer el texto. Y ese texto es una fusión entre el Popol Vuh, que es pues altamente mágico, esta Biblia de los mayas, y la historia de Canjochitam, un guerrero que fue secuestrado por otra tribu de mayas, en fin. Y después de eso ya vino el montaje. En ese caso vino de esa manera. Algunas obras han llegado, no muchas quizá, pero han llegado por encargo. Pero de pronto ese encargo es fabuloso, ¿no? Como poder darte el tiempo, porque estás respaldado para profundizar en un tema como el Popol Vuh y gozarlo, ¿no? Ese es por una parte. Pero otras, Hernando, yo creo que las que más se llevan en el corazón, pues son las que vienen de propia inspiración, ¿no? Una obra que ha sido trascendental en mi vida, que yo le digo, yo les llamo teatro de personaje. Cuando escribo sobre algún personaje real que haya existido, ¿no? Y una de ellas es la historia de Georges Méliès, el creador del cine fantástico, ¿no? Y desde que vuelve, fíjate nada más que maravillosa la influencia de nuestros maestros, vuelve a salir a la luz Luis Martín. Cuando yo estudiaba comunicación en la Universidad Regiomontana, él fue mi maestro de cine y entre otras muchas cosas, él me dio a conocer a Georges Méliès. Había muy poca información y yo desde entonces, cuando vi aquella película del viaje a la luna, me fasciné con ese personaje. Y luego, con el tiempo, descubriéndolo y saber el guerrero que fue, él tenía primero un teatro de magia y luego cuando los hermanos Lumière lo invitan a ver la primera proyección de cine en un espacio en el Boulevard de los Capuchinos, eh, él ahí se enfrenta al cine y ve un potencial tremendo, ¿no? Y entonces yo considero, sin duda, que Méliès es el paso entre el teatro y el cine,
porque las 400 y tantas películas que hizo Méliès, claro, duraban 5 o 6 minutos, eran con una cámara fija y en un escenario teatral, en su estudio, ¿no? Entonces, es como este paso que se da de la escena teatral a la escena cinematográfica. Bueno, entonces ese es un personaje que a mí me encanta, el cual investigué, incluso fui hasta París y visité con su tataranieta, su tumba en Père Lachaise, y bueno, de ahí surgió una obra, ¿no? Entonces yo creo que esas vienen por la motivación de estos grandes personajes. Pero la inspiración, Hernando, tú lo sabes, también viene de nuestra gente más cercana, de quizá lo más común, lo más cotidiano que tenemos cercano, de los amigos, los vecinos, pero yo considero que sobre todo las lecturas. La lectura es el gran inspirador porque un poema, una frase, un renglón, una idea, una imagen que te provoque la literatura puede ser un detonante para que tú construyas una historia, ¿no? Y yo por eso creo mucho en esa frase que dice, cuando te preguntan quién eres, dices, soy los libros que he leído, ¿sí? Porque estamos impregnados de todo lo que hemos leído. A mí me gusta mucho leer, la verdad. Entonces, yo creo que Claro, de todas estas fuentes, Hernando, todas estas fuentes provienen estos personajes, como tú dices, de una manera tan hermosa, que te empiezan a cuchichear cosas en el oído, ¿no? Y te empiezan a exigir que les des vida para que puedan existir, ¿no? Ese es un juego que apliqué en una obra, Hernando, que se llama Musa, que es precisamente un fragmento de la vida de Aristófanes, el gran comediógrafo, y cómo se ve influenciado por su musa cuando él vive una realidad grosera con su esposa que es terrible y sus parientes, y entonces con la visita de su musa, él transforma esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, es como este juego que podemos platicar. claro, por supuesto. Y esto forma parte del proceso creativo y forma parte también del, digamos, de la pasión, ya lo dijiste, evidentemente. Las lecturas nos forman y también lo que señalabas, en cierta forma nos influyen y después, al día siguiente o dentro de 10 años, aparece ese personaje, como bien decías, el maestro Carballido, yo le preguntaba cómo surge eso, pues así me decía, de pronto escribes, esa es otra pregunta, escribes la obra en menos de 2 semanas y Ujú. hay otras obras que se retrasan 10 años y no sabes por qué, ¿sí? Exactamente, estoy de acuerdo. Yo quisiera también Sí, destacar ese otro aspecto que no quiero que se me olvide. sí. Eres dramaturgo, pero también eres un investigador y eres un Ujú, lector. Son ujú, características primordiales. Obviamente un hombre teatro, un hombre entregado a lo que hace, que es también la vida. Pero yo ujú, quiero destacar estos aspectos, ¿no? Porque parece que de pronto uno se sienta y se pone a escribir y ya mencionaste varios aspectos, mencionaste a Aristófanes, ujú, a este gran artista francés del cine, ¿no? ujú. Igualmente, yo no sabía este dato de ir a ver a la tataranieta, es un libro ahí en ciernes. Por favor, Hernán, yo no tenía idea, claro puede que ser, sí, sí, porque es una claro. experiencia para la cultura mundial y ahorita que vivimos ciertas crisis en ese Ujú, sentido, ¿no? ujú, Pero también te agradezco mucho, igualmente lo otro, el Popol Vuh, o sea, sí, rescatar nuestros libros que forman parte de nuestra identidad ujú, compleja, rica, intensa, que es muy amplia, ¿no? sí. Y que este espectáculo siga nutriendo y siga abriendo caminos en la creatividad de la gente. Eso es fabuloso. Pero te quería preguntar, entre otras cuestiones que surgen, ¿cuánto te has tardado por escribir, por ejemplo, Los Niños de Sal, por, Bueno, sí, por ejemplo, ¿no? O sí, Muñecas de Arcadia, por claro. mencionar unas, pero eres uno de nuestros grandes autores sumamente prolíficos. Ujú, gracias. Pues cada obra tiene su tiempo. Mira, con, con Los Niños de Sal, tú sabes que ha sido una obra que yo siempre digo que es la que ha tenido más buena estrella que todas, ¿no? De las mías, porque ha sido muy representada
eh, es portadora como de una identidad universal, porque finalmente lo que se trata en ella es la historia de un hombre que regresa a su lugar de origen y sus recuerdos y su abuela y la mujer que amó y que no pudo tener, en fin, que creo que es algo sin duda universal, este sentir del ser humano. Y quizá por ello le ha ido también a esta obra. Yo creo que Los Niños de Sal escribí en 5 semanas más o menos, pero cuando pasaron varios años y que sacó el premio nacional de teatro de Limba, ah, yo me preguntaba, porque dices, a ver, ¿qué ingredientes, no? Y me recordaba a mí cuando la estaba escribiendo y cómo me sentía, y me quedó muy claro. Yo creo que tenía un par de años en que había perdido a uno de mis mejores amigos. Entonces yo tenía ese sentimiento por ahí guardado. Y en la obra se refleja muy bien, porque el personaje protagónico sufre la pérdida de su mejor amigo a los 18 años, ¿no? Es un amigo que siempre está presente ahí como este fantasma que nuevamente le está susurrando cosas al oído y motivándolo o desmotivándolo. Pero creo que cada obra tiene su tiempo. Mira, te comparto. Me acaban de publicar un libro, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que todavía no se presenta, que se llama Teatro de la Reconstrucción, donde trae 3 obras, donde se encuentra también una obra que se llama Federico y la destrucción de Sodoma, y es sobre Federico García Lorca. Yo tenía en la cabeza esta obra hace, me acuerdo, 30 años. 30 años. Y te voy a ser muy honesto, todos los primeros 15 años dije, no, no estoy preparado, no lo conozco lo suficiente, no lo he leído todo, no conozco su poesía, bla. Yo mismo me dije, esto es un proyecto muy ambicioso y merece que se dé cuando yo sienta o crea que esté preparado. Y la verdad es que la obra la escribí el año pasado, en el 2019, y este encierro colaboró en su ayuda para ello, ¿sí? Pero fue una obra de mucha investigación, donde tú sabes, y cualquiera se puede imaginar claramente lo difícil que es cuando se hace una obra de personaje, poder extractar lo esencial que a ti te interesa para contar la historia, ¿no? Porque te enfrentas a libros como los de Jam Gibson, que pues tiene más de 1000 páginas, ¿no? Ese es uno de tantos libros que hay sobre Lorca, amén de leer su teatro y su poesía y todo. Entonces, tienes que tener muy claro qué es lo que vas a... Es como cuando hacen perfumes, ¿no? Que oprimen una tonelada de rosas para que salgan unas gotitas. Entonces, tienes que pensar en ello, que salga lo esencial. Y pues esta obra la escribí ya en la práctica, digamos, en 3 meses, pero la estuve pensando 30 años. Entonces, pues sí, así decía el maestro Emilio Carballo. Yo me acuerdo que él también decía, y luego escribes una obra con mucha pasión y piensas en una actriz o en un actor, y a esa actriz y a ese actor nunca le interesa y la obra nunca se pone. Entonces, cada obra tiene su propio destino, cada obra tiene su propio camino también. Es curioso. Sí, es lo complejo de la creación, ¿no? Ujú. Igualmente, como lo has vivido y te pregunto también, siempre has ponderado, por ejemplo, otra obra y no era Los Niños de Sal y de pronto Los Niños de Sal tiene un contacto impresionante con el público, Ujú, que eso ni siquiera poniéndolo porque mucha gente cree, perdón, dímelo tú, de que tú piensas que esta obra va a ser un éxito inmediato y de pronto, me lo decía Carballido, es otra obra en la que ni siquiera habías pensado. ujú, ¿Te ocurrió alguna sí, vez? O tal vez de ganar el premio, dices, con aquella ganas el premio y no pasa nada, en ujú, cambio otra es la ganadora. ¿Sí me estoy exacto, explicando? O sea, es correcto. ¿cuándo te ha ocurrido? ¿Cuántas veces lo has vivido? Es que, pues, yo creo que muchas, en estos 33 años de escribir teatro, yo creo que en muchas ocasiones, sí, por ejemplo, tengo una obra por ahí que a mí me gusta mucho y que no sale, y no sale, y no sale. Es decir, la obra está escrita, la escribí en el 2012,
y la reescribí también este año, la depuré una vez más y la obra no sale. O sea, es algo muy curioso. Entonces será una obra que quizá guarde para mí, pero y otras que, mira, yo creo que la clave está en tu autenticidad como autor, en plasmar verdaderamente con honestidad el tema que estés tratando. Y te lo digo precisamente por los niños de sal y por el amigo que yo perdí y por la sensación de pérdida que yo tenía en ese momento. Fue una obra, bueno, realmente yo en lo personal, yo nunca me he puesto a escribir para ganar un concurso, que yo sé que hay mucha gente que sí, hay, sobre todo los jóvenes hoy en día, ¿no? Cuando creo que se escribe por otras razones, ¿no? Bueno, pero yo creo que cuando se hacen las cosas de una manera muy auténtica, fíjate, te voy a poner otro ejemplo de una obra que quiero mucho y nuevamente sale tanto Emilio Carballido como Luis Martín. Cuando fallece el maestro Emilio Carballido, yo traía por ahí una obra flotando en la cabeza que se relaciona un poco con mi vivencia de cuando estuve ensayando Palenque Rojo en San Cristóbal de las Casas. Esta obra se llama Más bueno que el pan y es una obra que yo le dediqué al maestro Carballido, él ya había fallecido, y es una obra cuyo personaje protagónico hizo Luis Martín, al lado de Silvia Pasquel. Y tuvimos una temporada muy exitosa de una manera muy curiosa en uno de los teatros más comerciales de nuestra ciudad de Monterrey, que se dedica en su mayoría a la comedia ligera, pero sin embargo, esta producción se hizo porque se unieron muchas cosas muy importantes, se hizo de una manera muy digna, muy respetable, el yo no se sacrificó para nada, el texto, y pudo mantener sus valores. Pero lo que voy es a lo siguiente. Un amigo me dijo antes de escribir esa obra, me dijo, oye, un amigo que es bastante simple, pero que es bastante honesto, me dice, oye, ya has escrito muchas obras como extrañas, ¿no? Y a lo que se refiere es al manejo de los tiempos y los cambios de espacio y todo esto. Y entonces me dice, ya escribe una obra normal, ¿no? A lo que se refiere es a una obra de teatro convencional, de 2 actos, por así decirlo. Y entonces yo le digo, de acuerdo. Y se juntan estas circunstancias con esta historia, con la idea de dedicársela al maestro Carballo, en fin, y sale esta obra y a esta obra le va muy bien, fueron más de 100 representaciones, fue una temporada muy buena, pero quiero llegar a lo siguiente, Hernando. Volví a escribir de una manera tradicional, a lo que muchos hoy en día le sacan la vuelta y le sacan la vuelta diciéndolo casi con orgullo, porque hay una gran preocupación por encontrar el hilo negro para escribir teatro. Y entonces ya sabes que los personajes no tienen nombre o que son voces múltiples y todo es válido, estoy de acuerdo con ello, todo es válido siempre cuando tenga buenos resultados, ¿no? Sobre todo. Pero una vez más recurrí yo al teatro aristotélico, ¿sí? Y no me importa decirlo, con tintes melodramáticos, porque hay de melodramas a melodramas, tú lo sabes. Y la obra fue un exitazo. ¿Y por qué? Porque le llega al espectador de una manera sencilla, de una manera directa, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, si tú me dices, bueno, a mí me gusta más una estructura como Los Niños de Sal o como Círculos en el Jardín, que son los tiempos y los espacios acomodados, no de una manera cronológica, pero finalmente hay que reconocer que el espectador también sigue gozando del teatro de una estructura convencional. Yo por eso, yo no me he peleado con ningún tipo de dramaturgia. Al contrario, trato me sigo admirando de cómo escriben muchos autores jóvenes y he hecho ejercicios también al respecto, ¿no? Y los hago con muchas ganas y con la misma ilusión, ¿de acuerdo? Pero yo jamás voy a decir que el teatro de estructura convencional ya no es válido. Por supuesto que lo es, ¿sí? Claro, muy bien lo que dices, te agradezco mucho porque evidentemente alguien me comentaba de ciertos autores nuestros como Carballido, como Rascón Banda,
uno de los grandes precursores del teatro fronterizo, mencionaste contrabando, y esos temas que ahorita están en boga, migración, que ya todo mundo tiene una obra sobre migración o un Claro. cortometraje, no Ujú. estoy criticando, pero hay un aspecto importante. Si no hubiéramos tenido estas obras convencionales, dímelo tú, no hubiéramos llegado a experimentar. Claro, 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 Hernando, tienes toda la razón. Déjame darte un ejemplo. Hace 2 años estuve en la Ciudad de México, pasé por ahí y me tocó ver uno de los montajes de las 7 obras de los grandes muertos de Luisa Josefina Hernández, ¿sí? Estupendo, maravilloso, con una acogida del público estupenda también. ¿Y qué te dice eso, no? Yo felicito mucho a Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, por preocuparse por hacer teatro de los mexicanos, ¿no? Tanto de las nuevas voces, como lo están haciendo, como de los grandes maestros, ¿no? Y esta serie de obras de Luisa Josefina verdaderamente son una belleza temática, anecdótica, y nos traen al presente épocas que el teatro común ya no nos trae, ¿no? Entonces, sigue funcionando, por supuesto que sí. Precisamente también hay varios aspectos aquí que estoy denotando. Uno, muy bien lo que señalas de continuar con la convención y evidentemente, tú me lo dirás, no dejar de lado ese público Ujú, que hablo de lo presencial, se alejó un poco de pronto con estos montajes, yo lo digo con mucho respeto, que de pronto no sabíamos a dónde vamos en algunos tipos de dramaturgias, ujú, como tú bien sabes, porque señalas, en pos de la experimentación hay que hacerlo, pero sentirlo, que sea ujú, auténtico, ¿no? Me atrevo a ujú. decir yo. ¿Tú qué Claro. opinas de esto? Sí, sin duda. Yo creo que si no es honesto, yo creo que no va a funcionar. Pero ahora citando a los autores de hoy en día, Hernando, por ejemplo, hace no sé cuánto, de 10 años que Sabina Berman escribió esta maravillosa obra sobre Molière, ¿sí? Y que es una pieza sensacional que nos trae el personaje a hoy día de muchas formas, ¿no? ¿Y qué sucede con la dramaturgia también de David Holguín, que se ha preocupado por hacer teatro de personajes, ¿no? Hizo un par de textos sobre Casanova, hizo una obra sobre, que es La belleza, sobre este personaje Julia Pastrana, considerada la mujer más fea, y ahí te das cuenta que el sistema nuevo para contar historias en el teatro no te prohíbe tocar los temas importantes de otras épocas. Lo importante es que en verdad los autores jóvenes lo hagan, porque para ello se requiere una investigación, ¿sí? Porque parece que mucha de la nueva dramaturgia, no digo que esté mal, pero sí digo que es muy repetitiva en sus temáticas, ¿no? Porque hablan precisamente de lo que como autores viven. Eso es una cosa, pero también qué vas a hacer como autor para traer tantas posibles grandes historias, ¿no? ¿Dónde están esas grandes historias que antes sí traían los dramaturgos? No se puede quedar, no creo que el teatro merezca quedarse solamente en la preocupación del ser humano que habita este planeta en el sentido de su condición humana y lo que pase actualmente solamente, ¿no? Sí, es importantísimo y es muy válido, pero ¿qué pasa con las grandes historias? De pronto a mí me hacen falta. A mí me hace Claro, falta ir a y verlas. Me hace claro. falta que los dramaturgos jóvenes también las escriban, ¿sí? Ojalá que lo hagan. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque depende de la generación, tú lo sabes, de las lecturas. Ujú, Aquí es muy valioso. Una vez me acuerdo que estás leyendo, no sé si te lo comenté y tú me dijiste, estoy leyendo, creo que era Infierno de Strindberg. ujú. Sí, Me sí, sí, explico. Ahora, sí. ¿qué tan importante es, además de escribir, de dar cátedra, de ir al museo, de conocer de Caravaggio, del Renacimiento, de la Grecia antigua? Tiene que ver este acercamiento, Hernán,
a las vidas de los autores y de los temas, Ujú, más aparte de lo que tú manejas normalmente en tu dramaturgia, como bien decías. ujú, ¿Por qué nos tiene que importar? ujú, ¿Tiene que ver el tiempo o la personalidad del dramaturgo? ujú. Pregunto. Sí, 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 nos tiene que importar. Yo creo que los jóvenes tienen que hacer conciencia de que nos tiene que importar estar informados, de que no todos los temas son migración, con todo el respeto para estos temas, porque son importantes, pero no todo es migración, no todo es violencia de género, no todo es lo que te pasa con tu pareja, no todo es la relación que tuviste con tus padres, ¿no? O sea, son temas obviamente vitales, importantes, pero no todo es eso. De pronto parece que toda la dramaturgia o la mayoría gira alrededor de eso. Entonces, sí, sí es importante que aquellos que deseen ser dramaturgos no solamente dediquen un tiempo considerable a la lectura de las obras de los grandes autores universales, ¿no? Sino que también conozcan las vidas de los dramaturgos, porque sencillamente porque los van a inspirar y se van a dar cuenta cómo cada uno de ellos en diferentes países, pues hizo su lucha, hizo su carrera. Pocos, como se dice de Sófocles, fueron muy bien iluminados por la suerte y tuvieron una vida graciosa, llena de placeres, aunque escribió tragedias tremendas, ¿no? Pero él en la vida, al parecer, se la pasó bastante bien. No para todos fue así, ¿no? Yo tomo mucho en cuenta le diría yo, especie de fenómeno que nos reafirma cómo el teatro es territorial. Por ejemplo, Shakespeare, por ejemplo, Chekhov también, y diría yo que Brecht, de alguna forma, escribieron más que nada para su círculo cercano, para su ciudad, para su pueblo, para su foro. De ahí que sus obras se hicieran universales, pues fue por la profundidad que imprimieron en sus textos, ¿no? Y los personajes que construyeron. Pero eso es algo que tampoco podemos olvidar. Es decir, tratar de conocer otros dramaturgos, otros entornos, pero finalmente ser conscientes de que el dramaturgo es un portador de la memoria del lugar en el que habita y de la gente con la que convive. Alguna vez dije por ahí que si pudiéramos leer no a Eurípides, Sófocles y Esquilo, sino a Aristófanes otra vez, en griego original, podríamos conocer verdaderamente cómo hablaba la gente de su época en la Atenas de su época, ¿no? O sea, creo que la labor del dramaturgo, perdón, puede ir, sonó como brujo, como dramaturgo y brujo, ¿no? Dramaturgo. Creo que la labor del dramaturgo tiene mucho de historiador, porque revela una época, una condición política y social y refleja el lenguaje de la gente. Claro. Sí, ¿verdad? Entonces, todo esto es una fotografía que se va a quedar a través de los tiempos como representante de nuestra época. Es importante que los dramaturgos piensen en eso, ¿no? Ya sé que la vida es hoy y que hoy más que nunca todo es la inmediatez, pero a lo mejor si son un poco más ambiciosos y pueden creer en que lo que van a hacer puede ser parte de un legado, pues quizá se interesen por hacer algo más sustancial, ¿no? En este aspecto, muy bien, y cuando decía lo del dramaturgo, yo creo que el dramaturgo es un brujo y un hechicero, ¿no? Porque inventa, porque bien dices, o sea, ¿quiénes son los contadores de historias? Tú te asumes como un contador de historia y eso es fabuloso. En el confín de los tiempos, estos personajes, sí, que nos han legado estos dones, yo me siento agradecido. Tú Ujú, imagínate con toda claro. esa cuestión prolífica de contar historias de los demás seres humanos, es algo estupendo. Ujú. Aquí hay otras preguntas que quería antes de que termine el tiempo. Sí, Claro. pero es algo bien valioso. ¿Por qué nos tiene que importar la poesía, la historia, la investigación, los clásicos? ¿Por qué me tienen que importar García Lorca, Carballido? Pero si es que este señor ya escribe obras en otro estilo, ¿por qué
nos tiene que importar la raíz cultural y no nada más del teatro, como bien decías, de la historia. Ujú, ¿Por qué tengo que investigar para completar a mi personaje? ¿Por ujú, qué tengo que apreciar? Y bien dices, yo quisiera que hubiera ya clases de latín y griego para ujú, conocer en su idioma estos grandes clásicos ujú. de lo que seguimos bebiendo y que es en un momento en la vida, te pregunto, cuando te diste cuenta, cuando nos damos cuenta, los clásicos son la base. Ujú, claro, claro. Y alguien me dijo, y ahí vas a encontrar la No, experimentación, todo. ¿Qué quieres hacer? la construcción. Yo algunos dramaturgos jóvenes que conozco les insisto mucho en que lean novela y que precisamente empiecen por los clásicos, porque luego se van a reencontrar las cosas y los personajes, las situaciones en lo que vayan leyendo posteriormente, ¿no? Pero pues esto que mencionas, Hernando, a mí me parece definitivamente que sí es importante la poesía, la historia, la ciencia, el conocimiento, porque me parece trascendental que hay que reconocer nuestros orígenes, ¿no? Así como si pertenecemos a una religión, a un pueblo, como todos en el mundo lo pertenecemos de alguna forma, conocer de dónde provenimos a mí me parece trascendental, porque somos parte de este viaje y llevamos esta carga positiva y negativa de nuestros ancestros y de nuestras costumbres. Y eso, si somos dramaturgos, pues se va a reflejar en el teatro, en el texto y en la escena. Pero si no lo somos, se va a reflejar de todas maneras, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Y yo creo que es importante que lo conozcamos para valorarlo, atesorarlo, pero además también para tratar de superarlo en alguna forma, ¿no? Y ser un poco mejores seres humanos día con día. Creo que además son las fuentes fantásticas de la inspiración. La verdad es que quizá lo que deberíamos decir, no solamente de los autores jóvenes, sino de los autores en general, es despertar, alertar el hambre por conocer más, el gusto, ¿sí? Y volver a encender ese interruptor del asombro personal, que te sigan asombrando las cosas, ¿sí? Que no, y entre más ves, pues te das cuenta que no se acaba. Y lo más triste es que te das cuenta también que no vas a verlo todo, ni a leerlo todo. Es tan corta la vida y tan grandes las bibliotecas. Entonces, pero mientras exista esa llama y ese interés, yo creo que para uno como persona, pues lo va a enriquecer, sin duda, pero para uno como dramaturgo, lo va a proveer, perdón, de las armas para realizar mejores batallas en el teatro. Claro que sí. Y hablando de batallas en el teatro, ¿qué temas crees tú que has manejado en tus infinidad de obras? De los que hayan tenido algún tipo de repercusión. No, no, incluso esos temas que En general, buscas, en claro, general. porque de pronto, Sí, como bien decías, es que quiero manejar este tema de este claro, personaje, ¿no? Como claro. mencionabas a alguien, Julia Pastrana, o como la Sí, maestra Sabina Berman, ¿no? Que ujú, anda sí, haciendo un Molière acá. Bueno, sí, porque hay lo que decías de estos personajes del Popol Vuh, que sí. te pueden decir, bueno, ¿y tú a qué Pues vienes con eso? yo creo, Hernando, que finalmente es como tomar el gran referente para la identidad de todos, de los artistas y de los espectadores, que es la condición humana. El ser humano frente a diferentes situaciones o circunstancias, cómo puede caer en esas mismas circunstancias o cómo puede salir adelante. Hace un rato te comenté de este libro de Teatro de la Reconstrucción que tiene 3 obras, donde está la de Lorca, y fíjate que reconozco y agradezco a quien haya hecho el texto de la contraportada, porque me iluminó. Yo no me había dado cuenta que mis 3 historias en ese libro se relacionan con un artista y con la guerra, y cómo la condición de la guerra, ¿sí?
puede destruir o influenciar o catapultar a un artista. Las tres obras se tratan de eso. Entonces, creo que eso es algo que a mí me preocupa, ¿sí? Creo que es algo que a mí me interesa. Lo dije hace poco, ¿no? Obviamente no son los mismos temas para escribir a los que yo tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Es por eso entiendo también muy bien a la dramaturgia joven, porque habla de sus problemáticas más cercanas y es muy válido y es importante, ¿sí? Pero con el tiempo vas escogiendo los temas y te vas dando cuenta que hay una abundancia de aquellos primeros temas que tú escribiste, ¿no? Entonces, los primeros temas los escribes con ese ímpetu y con esas ganas de emocionar al espectador o de contar tu verdad o de reclamar ciertas cosas o de tener una postura ante cierto ideal, pero después lo vas haciendo con más conciencia. Espero que así sea. Sí, Lo vas porque haciendo también, con más conciencia, ¿no? porque muy bien es cierto, cuando estás en el momento, alguien me decía, si tienes la idea de escribirlo, hazlo. Sí, ujú, Me explico lo que decías de la sí, autenticidad. Por ejemplo, siempre alguien me aconsejó, tráete una libretita para que escribas un fragmento, un sí, diálogo, ya el personaje te va a ir susurrando. En este sí. sentido, pueden ser dos aspectos. Me programo y digo, los jueves escribo comedia y los sábados tragedia. ¿Tú crees en Bueno, eso? bueno, mira, Pregunto. no lo he practicado de esa manera, pero créeme que puedo llegar a creerlo, ¿eh? Mira, hay que ser realistas. De pronto, algunos mismos autores critican a otros porque trabajan por encargo. Shakespeare trabajó por encargo. La mayoría de las comedias de William Shakespeare fueron por encargo. Y uno Claro, de ellos es fantástico. Cuando se dice que cuando la reina Isabel vio a este personaje de Falstaff en una de las tragedias de Shakespeare, le dijo, señor William, me gusta ese personaje, pero me gustaría verlo en una comedia. Y entonces Shakespeare se fue a su casa, ¿sí? Y escribió Las Alegres Comadres de Windsor y le dio un giro total a Falstaff, incluyendo a toda la pandilla que aparecía también en la tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que es válido. Aquí lo importante es que tenga calidad, que sea un buen resultado, que llegue a una buena puesta en escena, porque otro paréntesis también habría que hacer en esta preocupación que existe actualmente, tratando de hacer un lado a la escritura dramática convencional por escribir de una manera novedosa o diferente, pero parece que se les olvida que lo plasmado en la tinta y en el papel y la construcción y los monitos y las imágenes que se ponen ahí, eso no tiene nada que ver con la escena que va a producir. Quizá exacto. inspiración para su director, pero Sí. eso es otra cosa, ¿no? Finalmente, la dramaturgia, pues es un paso para la puesta en escena. Siempre estamos sufriendo esa duplicidad de, ¿es literatura o es teatro? Y a ver, este concurso literario, ¿por qué no acepta teatro? Si el teatro también es literatura. Entonces, bueno, creo que eso siempre existirá, pero en fin. A mí me llama la atención que hay gente del medio literario que Ujú. dice que el dramaturgo no es un escritor. Mm. Entonces a mí eso me produce, entonces, Que se lo digan a Shakespeare, a Calderón y a Cervantes, ¿no? por O sea, está bien. favor. O sea, y yo Sí, dije, bueno, no voy a discutir algo, ¿no? En ese claro, claro. sentido, yo quería saber también tu punto de vista en el sentido de que son los personajes los que buscan al dramaturgo, al escritor, a Sí, Flaubert. Estoy hablando de nuestros grandes novelistas también, sí, el maestro ajá, Vicente Leñero, ¿sí? sí, Villoro, no sé, sí. cuentistas. Ujú. Yo creo que los personajes sí los buscan porque ya en el autor hay una semilla que se preocupa por cierto tema, ¿no? Y entonces encuentran casa en ese autor y ese autor, pues los lleva a la escritura, a la tinta y al papel, ¿no? Pero yo creo que sí, los personajes buscan a sus autores y viceversa, también lo creo. Y bueno, yo creo que la dramaturgia incluso está muy presente en la novela y la novela está muy presente en la dramaturgia siempre, desde todos los tiempos, desde Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Sí, Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov, estas historias donde
donde tienen un desarrollo dramático, ¿sí? Tienen una evolución dramática. ¿O qué me dices del Fausto, del gran autor alemán, ¿no? Goethe, 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 Es una obra de teatro, es una sí, novelada, ¿no? Entonces, están hermanados. Yo creo que los novelistas y los dramaturgos tienen sus propios retos muy difíciles y los poetas más. A mí el género que me parece más difícil es la poesía. Una cosa, a mí me gusta mucho las metáforas, utilizar metáforas en el teatro, ¿no? Y por lo tanto producen cierta poesía escénica, ¿sí? Pero otra cosa es la sí, poesía como la escribió Lorca y como la escribieron tantos, ¿no? Una gran diferencia. claro. ¿Qué obras tienes por escribir? ¿Te programas? Vuelvo a preguntar. ¿O dejas Sí. que la musa en casa musa o en tu casa lleguen y te Sí, inviten? ¿O ya de sabes. plano, o haces una agenda, como te dije ahorita, los lunes escribo sobre ruinas de Babilonia, el martes se la dedico a la comedia, no sé, Ajá. lo junto. No, mira, tanto no, pero en lo personal sí soy muy programado, muy agendado. No escribo 2 obras a la vez, definitivamente, pero sin embargo, siento que aunque no las estés escribiendo, desde el momento que estás, escribiendo frases, bajando imágenes, ya estás también escribiendo la obra. La obra no se Claro, escribe solamente a la hora de teclear, ¿no? Se escribe desde el momento en que la estás concibiendo y estás acercando todo aquello que te lleve a, ¿verdad? Entonces, pues afortunadamente siempre tengo obras por escribir, tengo que decirlo, sí, sí, de pronto lo difícil es, a ver, creo que, bueno, en mi caso, tengo que sentir el mood de cómo está la situación, sí, para entrarle a un tema. Te lo digo porque hay obras que me han hecho sufrir verdaderamente. ¿cómo Y cuáles? una de ellas es esta que viene en el libro de Teatro de la Reconstrucción, que es sobre el caso de Combo Colombia, que es este suceso en el 2013 del grupo de músicos de Giro Colombiano que fueron pues asesinados por el narco, ¿no? Todos ellos fueron masacrados y tirados a un pozo, a una noria, a un pozo de agua. Y yo me basé para escribir esta historia, pues en todos los documentos periodísticos, entrevistas y todo eso, ¿no? Pero realmente fue muy doloroso porque, pues cuando escribes una obra te metes a profundidad y piensas como los personajes y vives la atmósfera que están viviendo los personajes y vas haciendo tu narrativa dramática desde ese entorno, ¿no? Vas viendo, no vas viendo solamente la puesta en escena, vas viendo la vivencia, ya la puesta en escena será de quien la dirija, ¿no? Pero vas viendo ese mundo recreado así, ¿no? Entonces En ese, hay obras que duelen, hay obras que duelen. claro, en este sentido te preocupan las emociones, las sensaciones, lo que están sintiendo los personajes, porque Sí, hay tendencias, como tú sabes, que dejan de lado este aspecto, que es muy válido, ¿no? sí. Ujú. Y bueno, y hay otras obras que se gozan. Yo personalmente, yo me río cuando escribo, si de eso se trata, y luego pienso, ojalá que el público también se ría. Claro, te iba a Sí. preguntar algo que una vez un dramaturgo me dijo, escribir es como respirar. Ujú, Incluso en los diálogos, tú me dirás, en ese proceso de escritura, claro. tú vas calculando este sentido, lo que dices, tú te tienes que reír y tienes que sentir. ¿Cómo vas a comunicar esto al público si no está el personaje sintiendo, autoengañándose, Ujú, mintiendo, ¿no? ujú, Dímelo ujú. tú. Claro, sí, definitivamente lo vas viviendo, ¿no? Vas viviendo cada una de las escenas, cuando los personajes llegan a estas circunstancias difíciles, ¿no? Cuando en la comedia el personaje tiene que afrontarse a sus infidelidades, a sus pecados, a sus raterías, y tiene que decirlo y cómo lo va a decir. Y tú sabes que, por ejemplo, también en la comedia, la exposición al ridículo
es un detalle importante, ¿no? Porque se saca este personaje protagónico que hizo fechorías, se saca a la luz, salen sus verdades, pero finalmente es perdonado, sobre todo en la comedia, ¿no? Y yo creo que sí, al momento que vas escribiendo, vas respirando lo que dicen los personajes. Por eso algunas obras duelen. Por eso algunas otras obras cuestan mucho porque te sumerges en la incertidumbre de lo que están viviendo los personajes, ¿no? Porque se trata hasta donde sea posible, y creo que eso es lo más importante y es el reto más grande de un dramaturgo, en que los personajes tengan su propia voz, que no sean tu voz como autor, que no los dirijas, que no tengan tu influencia, ¿no? Sino que si has decidido traer este personaje a la escena, pues tienes que dejarlo hablar. Por eso muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, en algunas ocasiones podemos como intuir hacia dónde va una obra o hacia dónde va el final de esta historia, pero muchas veces no, porque es precisamente la construcción y la defensa de cada uno de los personajes por medio de sus textos la que va generando las circunstancias, ¿no? La que va llevando, ¿sí? ¿Consideras que tienes algún estilo en particular? Estoy recordando, además de Los Niños de Sal, Genesio, sí, estoy Sí, recordando Las Bestias Escondidas, ajá. etcétera, Ujú, etcétera. ujú. Bueno, si bien precisamente de estas obras que has mencionado, Hernando, yo todavía, yo sigo hablando y defiendo el término de los géneros. A mí los géneros me parecen importantes. Sé que hay muchos que dicen el género ya no existe. No, yo más bien no creo que no exista. Creo que existe y como siempre ha estado fusionado, combinado, ¿no? Pero para una cuestión técnica te digo que los textos que has mencionado, los títulos, son de diferentes géneros, ¿sí? Pero creo que el estilo con el que me identifico o me gustaría identificarme es precisamente con este tipo de pieza como Los Niños de Sal, donde el tiempo y el espacio se juegan y, y donde se le puede dar más dimensiones a los personajes mismos, ¿no? Y a la historia, porque en ese mismo sentido está construida Círculos en el Jardín, Expreso No Me Olvides, y bueno, hay varias, ¿no? Sí, pero creo que ese también es un signo muy de teatro de voz hispana. No lo encuentro yo mucho en el teatro norteamericano, por ejemplo, donde las historias suelen ser más en una sola línea. No, no, vamos, siento que el teatro de habla hispana está más permeado con, hasta cierto punto, el realismo mágico que el teatro norteamericano, ¿no? El teatro Claro, norteamericano es mucho más práctico, directo, quizá jueguen con los tiempos, pero creo que no muchos se atreven, ¿no? ¿No? Sí. claro, será parte de nuestro barroco interno, Mm. tal vez, ¿no? ¿Cuál es la obra que más te representa, si es que alguna te representa a profundidad y a conciencia? Wow, pues está difícil la respuesta. Yo creo que estoy dividido entre varias, pero nuevamente Los Niños de Sal, creo yo. Yo creo que Polvo de Mariposas, que es una historia muy entrañable que yo escribí cuando me di cuenta que la vida de mi madre era verdaderamente, claro, yo la escribí con mucho cariño, pero me di cuenta que era verdaderamente aprovechable para contarla en una construcción dramática, porque la verdad sí, su vida estuvo llena de sucesos como vueltas de tuerca continuas, ¿sí? Y eso es, pues, altamente teatral, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo esa obra la escribí para mí. Yo no pensaba que algún día fuera a llevarse a escena y ha resultado, como lo platicábamos hace varios minutos, que son de esas obras que tú no te esperas que gusten como gustan, ¿sí? Pero eso es muy bello porque creo que ahí es donde el texto se desprende del autor y toma su propio valor, ¿no? Por Claro, ahí. y qué mejor homenaje que el Sí, público te diga, que me imagino te
te han dicho en algunas ocasiones, es que estás retratando a mi abuelo, Claro, mi claro, eso, hermana, en esa, est- ah, precisamente, sí, estás en esa, hablando de mi vida, por ejemplo, ¿no? de identidad, así es, de En ese identidad, sentido, ya está acabándose el tiempo, sí. quería saber, yo sé que es imposible, ¿cuánto porcentaje dedicas a la observación del contexto, a lo que decías de lo cotidiano, del lenguaje, incluso de tus seres queridos, de gente que conoces, con la que convives siempre, ¿no? De Ay, pronto un gesto, una sonrisa, una frase, un tic. Estos son elementos muy fundamentales. la verdad, maestro, me haces una pregunta que también me simbra un poco, porque a veces yo me he llegado a criticar incluso de que en ciertos momentos pierdo la capacidad del gozo de estar en el momento. La verdad es que a lo que me preguntas te contesto que todo el tiempo. Yo creo que todo el tiempo estoy pensando que lo que estoy viendo de todo, podrá ser una película, una serie, un libro ilustrado, o lo que estoy leyendo o lo que estoy platicando, la verdad es que prácticamente todo el tiempo consciente creo que estoy en esta cacería de cosas que sean interesantes, importantes como para que luego estén en el escenario. ¿Sabes que me di cuenta de eso hace mucho? Cuando a mí me gusta viajar y dentro de lo posible trato de hacerlo, dentro de las posibilidades, pero también me di cuenta que los viajes eran siempre como una instrucción obligatoria. Que, y quizá por eso algunos compañeros de viaje que he tenido se quejan conmigo porque los traigo a paso rápido de lugar en lugar y de tratar de tener una experiencia y otra. Pero es la verdad, creo que es por esta necesidad de esponja, ¿sabes? Y creo que es todo el tiempo. Además, me imagino que también has de tener una obsesión por las casas donde vivieron ciertos dramaturgos, Sí, escritores, donde está la tumba tal, claro, ir a ver claro, esa claro. tumba de este escritor. Te voy a eh, platicar una anécdota. Tuve la oportunidad de ir en Oslo, tuve la oportunidad de ir a la casa de Ibsen, ¿sí? Y es una casa departamento, ¿no? Ya sabes, estos edificios antiguos, hermosos, enfrente del palacio, del Palacio Real en Oslo. Y bueno, es un lugar muy especie de 1900, pero el cuadro que tenía frente a su escritorio, una pintura más o menos de 2 metros de altura, era con lo que Ibsen escribía al frente, era un cuadro de Strindberg, era un óleo de Strindberg. Ahí está en su casa. Era su némesis, era su competencia y sí, lo tenía enfrente para trabajar. ¿Sí? Entonces eso me pareció muy interesante, ¿no? claro, porque además de era un gran genio, olvidado a veces, también era gran pintor y Claro, por vivió supuesto. muchísimo Ajá, tiempo. sí, Me estoy acordando, perdón la anécdota, del maestro Carballido otra vez, porque él vivía sí, enfrente de la casa del desaparecido también maestrazo Vicente sí, Leñero, sin duda. grandes autores nuestros y Claro, claro. genios, y Sí. él decía que él siempre estaba escribiendo y se fijaba si tenía la La lámpara habitación iluminada encendida, ¿no? Sí, claro. y no se iba a dormir hasta que no la veía apagada. Sí. Sin Sí, embargo, yo creo que ellos dos, como autores, sin duda se respetaban ah, mucho. claro, No claro. podemos decir lo mismo con Hugo Argüelles. La relación entre el maestro Carballo de Argüelles creo que también da para otro libro, ¿no? Precisamente yo quería preguntarte la riqueza y la intensidad de la variedad de personalidades en nuestros dramaturgos. Podemos decir también muchos escritores, pero muchos dramaturgos fueron poetas también. ¿Cómo Sí, ves esa variedad, tanto ya dijiste, de autores, incluso en Monterrey?
sí. ¿no? Estoy acordándome de varios y Ujú, tenemos en su teatro diferentes registros ujú. dramáticos. Sí, claro. Yo creo que hay una diversidad, ha habido siempre una gran diversidad desde el siglo pasado, que yo sepa, de los dramaturgos en la aplicación de su trabajo, hermanado con otra disciplina literaria también, ¿no? O son pintores también, ¿no? Por ejemplo, Caballero, ¿no? El autor de varias obras muy importantes en el teatro mexicano, que al final de su vida escribió una especie de teatro con tintes surrealistas, ¿sí? González Caballero. Él era un gran pintor también. Decían que su casa estaba toda pintada por murales que él mismo había realizado. Entonces, bueno, ¿y qué me dices de Salvador Novo, no? El gran cronista y también, bueno, un hombre de letras. Por otro lado, enemigo acérrimo de Luis G. Basurto, ¿sí? Ese es otro libro por ahí. Creo que ha habido ah, muchísimo talento y gente muy prolífica, porque nos faltan tantos autores que podríamos mencionar. ¿Qué Por me dices ejemplo, sí, precisamente de Elena Garro y su teatro? estaba pensando en ella, Y ella es fantástica, o la maestra Luisa Josefina, que también claro, ambas fueron novelistas, ya, es igual correcto. que Sí. Sabina Berman. Eso. Bueno, Sabina ahorita también es un ejemplo viviente de un talento fantástico, ¿no? Pero desde mi punto de vista, de una inteligencia brillante, una capacidad de Sí. crítica también y pues de tomar ciertas temáticas y estudiarlas profundamente, ¿no? ¿Cómo debe de ser un dramaturgo? Si es que hay alguna elementos, algunas Receta. reglas. Yo creo que no hay una receta. Yo creo que todos somos diferentes. Yo creo que en eso radica el valor de lo que podemos producir, precisamente nuestras diferencias. Ahí está lo sabroso. Pero yo creo, como lo decía también, si no me equivoco, Oscar Liera, que hay que tener dedicación y disciplina eh, todos los días, ¿sí? Y te digo, si no es tecleando precisamente una obra, es recopilando, investigando, para traer luego hacia una obra de teatro, ¿no? Yo creo que ahora hay dramaturgos que han escrito 5 obras en su vida y han bastado con esas, ¿eh? Yo creo que la cantidad no hace del todo la calidad, ¿no? Ah, mm, Hay quienes, bueno, Shakespeare escribió 37 obras bueno, ¿verdad? Ahí está claro el ejemplo, que son bastantes, ¿no? Son bastantes. Bastantes. ¿Qué obras, no? ¿Qué obras? Además, ¿qué Además. expectativas ya para cerrar? ¿Qué Mm. expectativas tienes con la dramaturgia actual, con estos jóvenes autores? Yo creo, Hernando, que, bueno, ahorita hay una ebullición. Yo creo que hay mucho interés en la dramaturgia, hay muchos jóvenes. Basta con que conozcas la página de Dramaturgia Mexicana y te darás cuenta que de gente joven hay ahí. Y yo creo que todas las propuestas son válidas, los nuevos lenguajes son válidos, pero tanto los antiguos como los nuevos lenguajes, el reto sigue siendo el mismo, ¿no? Que sea algo que finalmente sea un buen producto, sea de calidad, sea de interés social, por así decirlo, o más que de interés social, de interés del hombre, del ser humano, ¿no? Que realmente deje algo y te ayude a trascender y que a todos eh, nos subamos a este tren para tratar de trascender, ¿no? Veo que hay mucho interés, veo que la mayoría, te lo digo porque tuve oportunidad de ser jurado en el último concurso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el concurso Emilio Carballido de dramaturgia, y pues nada más yo leí 107 obras, ¿sí? De las 200 y tantas que llegaron. Utilizamos un método de
hacer acopio entre los tres jurados y luego ya leer en conjunto las que decidíamos, pero encontré obras muy, muy buenas. De estas que te digo que a mí me tocó leer, yo diría que unas 12 me parecieron estupendas, pero el que te parezcan estupendas tampoco son como para ganar un premio. Yo creo que me parecieron estupendas como para ser llevadas al escenario, ¿sí? Que es una función importante. Obviamente una obra que merece un premio también debe de ser llevada al escenario, obviamente, pero tiene algo más que la hace merecedora a un premio, ¿sí? Que es quizá el conjunto de todas las bondades que una obra debe de tener, ¿no? Entonces, pero definitivamente hay muy buen teatro y yo creo, siento, adivino que ese teatro tanto que leí, mucho es de jóvenes, se nota en la factura, se nota en el lenguaje, se nota en las temáticas. Entonces yo creo que hay muchos autores que tienen mucho que decir. Y hay dramaturgia para rato en tu caso. Yo creo que sí. A mí lo que personalmente me gustaría es que estos nuevos dramaturgos no se olviden de lo que hay atrás, no se olviden del origen de nuestro teatro. Es muy importante. Y estoy hablando desde Usigli, bueno, más allá, ¿no? Pero por decirlo, Usigli, Salvador Novo, Villaurrutia y el siglo XX y todo lo demás, ¿no? Es muy importante que lo conozcan. Fernando, muchas gracias. Al contrario, ¿qué más puedes añadir? Nada, solamente que estoy muy, muy contento de que nos hayas acompañado, en este caso como entrevistador, pero no te me vas a escapar de que te entreviste. Claro que sí. Me da mucho gusto que estés en Casa Musa y que hayas participado, que nos des la mano con este programa de Nosotros los Dramaturgos. Te confieso que mi primera intención, que de hecho este primer bloque de autores está dedicado a dramaturgos que no radican en la Ciudad de México, ¿sí? Porque creo que también es muy importante tener esta visión de los que vivimos fuera del centro del país, ¿no? Que además está generando tanta dramaturgia desde el interior del país. Muchas gracias, Hernando, por estar con nosotros. A ti por haberme invitado en este programa, muy amable. Gracias y felicidades. T para tres. Obra de teatro breve dedicada a la poeta Minerva Margarita Villarreal. T para tres. Personajes. Penélope, una señora muy bella de más de 50 años. Ana, también muy bella, con una luz de fuego en la mirada. Emma, de belleza campirana y de labios inquietos. Cronoxágora, mesero de más de 100 años. La dama de luto, una mujer que se adivina atractiva y madura, pero oculta tras un velo negro. Clarisa, madura pero jovial, graciosa, aparentemente feliz. En el café de Tacuba, de la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, entre 1950 y lo que el director escoja. Azulejos policromados y óleos de monjas cocinando. Huele a moles, chiles rellenos y pan recién hecho. Las mesas y sillas son rústicas. Hay bugambilias en cada jarrito como centros de mesa. La dama de luto está apartada en una esquina bebiendo chocolate, cuyo tazón mete debajo de su velo. En otra mesa está Penélope, vestida de color del mar. Su traje parece haber sido diseñado por Poirot, pero ya muy venido a menos. Su bolsa es más bien un bolsón de tejidos
y obviamente teje. Cronoxágora, el viejísimo mesero, se acerca a toda velocidad, es decir, arrastrando sus pies lo mejor que puede. Cada respiro pareciera que será su último aliento. Porta temblorosamente una bandeja con una bebida. Su copa, madame, lo de siempre. Mi tinto de por vida. Su tinto eterno, caliente, a la manera griega y antigua. Muy antigua. Eso es algo como solo muy pocos, amigo mío, como tú y como yo, podemos apreciar. En el tinto está el sabor de la tierra, el barro de las tinajas, las parras del Ítaca. Esas que plantó mi marido. Se han dado tan bien. La tierra ha sido generosa con nosotros. Y nuestro ganado, y nuestros quesos, y ¡Qué bellos recuerdos! recuerdos, no, vivencias. Los recuerdos me suenan a añejo. Las vivencias a vida fresca. Ahí siguen, en espera por la garganta y el paladar indicado. En espera, como yo. Como mi olivo que plantó él y ha crecido nudoso abrazando nuestro lecho. ¿Quiere aceitunas para pinchar? Gracias, no. Debo conservar mi figura por él. Cuando llegue, me va a ver igual. ¿Cuánto tiene que se fue a esa guerra? Los años no importan. El tiempo no es nada cuando dejas de medirlo. Él viene de regreso, lo sé. ¡Ah! Mira, ahí está Ana. ¡Ana! ¡Ana! Como siempre, no quiere darse a notar. Ay, es que ha sufrido tanto. La sociedad no perdona. Bueno, voy por lo de siempre. Bienvenida, señora Ana. Penélope, querida, tú siempre tan efusiva. Y es que me la paso mirando por la ventana, esperando su regreso. Y saludo a tanta gente. Creo que me he hecho una profesional del saludo efusivo y del tejido. Cronoxágora le dice a la dama de luto: ¿Quiere más chocolate? En Barcelona lo probó con churros. ¿Quiere más churros? Sin churros, entonces. Y tú, querida amiga, con ese semblante eterno de incertidumbre. En eso nos parecemos, ¿no crees? Esa mirada que tiene destellos de alegría, pero que oculta tu tristeza. No es fácil, Penélope. Dímelo a mí. Amando siempre sin alcanzar al amado. Amenazada siempre por quien no amas. Y con mi pequeño hijo que tengo, pero que no tengo. Y guardando siempre las formas sociales. Sociedad. Mezquina enfermedad del ser humano. Entre más lujo, menos corazón. Entre más sangre azul, más extravío del espíritu. Como un tren sin rumbo. Amiga, no hables de ferrocarriles, no te hace bien. ¿Prefieres que hablemos de tormentas y de barcos? Eso no me hace bien a mí. Hoy te ves más bella que nunca. El luto te sienta bien. Y tú te ves Vieja. No te ves dulcemente esperanzada. Nadie como tú. Eres el ejemplo que le ha ganado al tiempo. El mesero tose y en su tos parece que se va a morir, pero no se muere. Tienes un poco de tinto en los labios. Mira, justo aquí tengo un espejo. No, gracias, no. No me gustan los espejos. Prefiero recrearme en la vivencia. Con mi imaginación tengo para verme. Y así me gustó tanto. A mí, en cambio,
No es que me guste, pero prefiero mirarme en el espejo lo más que pueda para encontrarme, porque después de tantos escándalos y sufrimientos, siento que me he perdido. Pero siempre me encuentro en las lunas de mi ropero, en el espejo de mi polvera, y ahí estoy, única, porque sé que ninguna ha tenido el valor y la fuerza que yo he tenido. Señora Ana, qué gusto verla. Aquí tiene su absenta. Gracias, viejo amigo. El mesero se tarda una eternidad en poner la copa. Luego la cuchara, el terrón de azúcar, vaciar la bebida. Se escucha un tic-tac continuo. Él sonríe. Mira, ahí va tan rápido como siempre. El mesero se retira. Mira a la dama de luto. Recuerda que le debe el chocolate. Ah, ay, su chocolate. Recuérdeme, ¿con o sin churros? Algunas creen que has tenido más que el valor, la debilidad de ceder a tus impulsos. Envidia, porque quisieran alguna vez hacer lo mismo y no se atreven. Si ceder a los impulsos es acceder al verdadero amor, si hacerlo es aceptar que tu matrimonio es una farsa y un fracaso, yo accedí, pero accedí a la luz, a una brillantez que jamás había sentido. Ay, Pues cada quien su punto de vista. así es. Yo te admiro, amiga, porque has tenido la persistencia de esperar, porque tienes fe y sin duda recibirás una recompensa. Sin embargo, yo no puedo descansar en el tiempo. Ay, he vibrado con el hoy. El tiempo solo me parece un súcubo ponzoñoso y vil que jode todas nuestras expectativas. Cronoxágora sufre un exceso de tos mortal. La dama de luto se levanta y le da un trago de su chocolate. Él se reaviva, sonríe y todo continúa como antes. Pareciera que nuestro viejo amigo está más viejo. Pero ese viejo no puede estar más viejo. Bueno, cambiemos de tema, ¿sí? ¿No tienes noticias si pronto arribará algún barco? Imposible en esta ciudad. Sí, tienes razón. ¿Pero por qué aquí, eh? ¿Por qué en este café? ¿Dónde nos vimos la última vez? ¿En el Florian de Venecia? No, fue en el Café de la Paix, frente a la Ópera de París Garnier. Recuerdo los carteles que anunciaban el ballet de Eugène Olega. Ay, las entregas, los amores rusos. Aún no entiendo por qué aquí en Café Tacuba. Dicen que el mole es muy bueno. Un alimento que nunca he probado y que supongo que no lo probaré. Yo me pregunto si servirán ostras rellenas de caviar y vodka. Eso me recuerda que recuerdas a tu mundo. Y a mis hombres, los campos nevados y los trineos, los montes de girasoles donde retosábamos. Perdón, la mansión de mi marido. Mientras que tú quieres borrar a tu marido, yo lucho a diario porque el mío no desaparezca de la memoria. Ay, a veces siento que su imagen se me desvanece como si fuera bruma sobre las olas, como una máscara de sal que se lleva el viento. Entre más se empeña uno, es más difícil recordar un rostro. Mi bello hijo patinando de mi mano. Yo no puedo con el carácter de mi hijo. Está tan enfadado con los pretendientes a mi puerta, la viva imagen de su padre, fuerte y bañado de cobre por el sol. Por otro lado, me gusta que cuide el apellido y nuestras tierras.
Ay, los caballos, cómo extraño las carreras de caballos. Olvídalo. Fue ahí donde prácticamente comenzó tu desgracia. Cuando tu amigo, el conde, cayó de su corcel. Y yo no pude evitar el grito que me partió el alma y significaba perder mi nuevo mundo delante de toda la magna y rusa sociedad, frente a toda la crema zarista. Ay, pero ahora que hablas de tu hijo y de su tez, qué ganas me darían de conocer a un hombre con la piel tostada, musculoso, con unas barbas que hieren y esos cabellos que parecen crines de caballos salvajes. Y a mí, aunque siempre me mantenga fiel, solo por curiosidad, me encantaría tener de cerca a uno de esos varones rubios como el trigo, con piel blanca de alabastro y perfumados, con uniforme impecable y ojos azules, más claros que una marina. Ay, qué compleja es la condición humana, ¿verdad? Y es que somos personajes tan distintos. Salud, amiga. Salud, amiga. En ese momento entra Emma, agitada, excitada, cargando varios libros de pasta dura y algunas revistas. Cuando las encuentra, las saluda desde lejos. Muchachas, Mira, ahí viene Emma con todo y su provincia. Yo también soy de provincia. Ay, querida, ¿tú tienes una isla más grande que la que tenía Onassis? No me vengas. no, qué gusto verlas. Disculpen el retraso, y es que me perdí por los alrededores. Esta ciudad es tan atractiva, llena de curiosidades. Ay, Emma, por Dios. Los besos entre damas no son besos como los que le das a una sobrina cachetona. Son como que son, pero no son. Nada más se ponen las mejillas, querida. Ay, es que a veces soy tan intensa. Les decía, caminé tanto. Tienen un palacio de las bellas artes. Ay, muy raro, por cierto, combina todos los estilos. Ay, mira, ¿sabes de estilos? Ay, claro, sí he tomado algunas clases. Y luego me maravillé con el edificio de correos. Ay, te hace sentir que estás en Florencia. Ush, no hay necesidad de gritar. ¿Y todos esos libros? Ay, pues ya saben cómo me gustan y me encantan las novelas románticas, las historias de amor. Yo nunca tuve que leer folletines. ¿Y para qué? Si tu vida es tan intensa que parece una de esas historias. Bueno, ¿y la tuya? No al mismo nivel, por supuesto, pero plena de aventuras campiranas y de amores en pequeños pueblecillos. En mi tierra no había folletines. Yo solo tenía los romances y batallas de las diosas. Y cómo sufrió Hera con las infidelidades de Zeus. ¿Qué tomas, Emma? Cariño, un té de Ceilán. ¿Te encanta el té? No, fíjate que no, pero lo pido porque estoy con ustedes. Desde que decidimos reunirnos de vez en cuando, yo digo, voy con mis amigas a tomar el té. Té para 3. Aunque a ninguna de ustedes les gusta el té. Pero a mí me parece que degustando los diversos sabores es como si viajáramos. Té de rosas para ir a España, té de hojas de naranja para imaginarme la Florida. Qué ingenioso. Yo prefiero dejarme del té y viajar a donde quiero. A veces llevo mi samovar. Sí. Bueno, claro, hay que tener los medios. Mientras estuve casada con mi marido, me cumplía todos mis caprichos. Pero después preferí cambiar el amor por todos mis caprichos. Sí, yo también sé de eso.
Yo más bien creo, amiga, que tú combinaste los amores y los caprichos. Ay, pues la verdad es que ya ni sé. Siempre quise escapar de mi pueblo y las novelas rosa me inspiraban. ¿Y creíste que casarte con el médico del pueblo? Ay, sí, creí. Pero es que debiste haber puesto tus ojos en, no sé, en alguien de mayor posición. Estoy de acuerdo, ¿eh? Amigas, Ana, Penélope, no todas tuvimos la fortuna y la desgracia de nacer en la realeza. ¿Ya vieron? Ahí está esa. Parece que nos siguiera de café en café. A lo mejor quiere ser amiga de nosotras. Habría que conocer sus antecedentes y su apellido. Ah, y tú lo dices. Tú que has vivido el desprecio de la sociedad. Bueno, perdón, Emma, de vez en cuando tienes razón. Son cosas que uno aprende desde niña. Es muy difícil desprenderse. Dicen que tiene un oscuro pasado. Su té, señora Emma, con mucha azúcar, como le gusta. Cariño, ¿sabes quién es esa? Cada vez que veo a las señoras, también la veo a ella. Les digo que nos sigue. Yo creo que quiere integrarse a nuestro grupo. Qué pena, porque nuestro grupo es muy selecto. La última vez la vimos en el Café del Savoy, en Londres. ¿Acaso hay otro Savoy, Emma? Investiga quién es. El mesero se retira a la cocina. Con el tiempo como aliado, uno termina por enterarse de todo. Uy, se los digo yo que he vivido en carne propia la experiencia de pueblo chico, infierno grande. ¿Y qué me cuentan de sus vidas? Lo mismo. Barcos que no terminan de llegar. Ferrocarriles que no terminan de arrollar. Amantes que huyen. Amantes por los que dejas tu hogar y mismos que te dejan en un andén, en un muelle, en un camino sin principio y sin final, cargando todo tu equipaje, en busca de una vida mejor. Los hombres. Los hombres. Ay, los hombres. Las leyes están hechas para los maridos y los padres. Una sentencia has dicho, amiga. Y es verdad. Me pregunto cuándo dejaremos de ser seres de segundo plano. ¿Y ustedes se han preguntado por qué estamos aquí? Porque somos diferentes. No, porque esas leyes están hechas por los maridos y por los padres. Leyes hechas por hombres del género masculino. Nosotras las hemos roto. Sí, con todo y sus consecuencias. Clarisa ha llegado al café. Viene cargando un gran ramo de flores variadas, multicolores, y su bolsa llena de sobres rosados. ¡Yujú! Ahí viene Clarisa. Hagamos como que no la vemos. Qué malas somos, pero si ya nos vio. Qué alegría encontrarlas, señoras, tomando el té. Qué estupendo. Gracias, pero no, yo no puedo tomar. Estoy tan atareada. De verdad es una bendición verlas a todas juntas porque me van a evitar el trabajo del correo o de buscarlas personalmente. ¿Acaso otra fiesta, Clarisa? Sí, estoy tan atareada. Tú personalmente. Yo personalmente me he comprometido a comprar las flores. Ay, es que las flores son tan importantes. No, y los manteles son tan importantes. Y la vajilla, y es que
La vajilla es tan importante. Todo debe de ser perfecto porque eso hace la fiesta perfecta. Y una fiesta perfecta es inolvidable. Ay, qué pena que no te invitemos a sentar. Es que supongo tienes mucha prisa, ¿no? ¿Prisa? Sí, y es que es una fiesta tan importante. Por nada del mundo vayan a faltar. Estarán con nosotros la señora Virginia Woolf, una gran escritora. Puedo considerarla como una segunda madre. Y vendrán también Elmer y Nora, una pareja tan hermosa. Ella se ve tan feliz, pareciera que vive en una casa de muñecas. Y es que una casa perfecta es tan importante. Díganme que sí asistirán. Díganme que sí. Díganme que sí. Bueno, yo no tengo que ponerme. Yo estoy en búsqueda de ciertas novelas románticas. Y justo mi tren sale hoy mismo. No, díganme que sí. Díganme que sí. Díganme que sí. Trataré. Ahí estaré. Cuenta conmigo. Qué gusto verlas y verlas tan bien. ¿Y cómo está tu marido? Bien. Bien. ¿Y tu matrimonio? Pues también. Bien. ¿Y tú, Clarisa? Como siempre. Bien. ¡Ay, se me olvidaba! Miren, aquí tengo sus invitaciones. Ten Ana, Emma. Papel rosado, pero qué elegante. Y huelen a rosas. ¡Qué dulzura! Gracias, querida Clarisa. Las espero. Y ya me voy porque tengo que comenzar a preparar la cena ¿saben quién es ella? Pobrecilla. Ya la he visto otras veces. Creo que está tan triste. No, la siento tan sola. Será una viuda. Bueno, adiós, amigas. Adiós. Dios, Clarisa. Adiós. Adiós. Clarisa se dirige a la salida, pero súbitamente se detiene mirando a la dama de luto. Va hacia ella y la enfrenta. Durante la siguiente charla, las otras tres mujeres la mirarán expectantes, como si vieran una película, subyugadas poco a poco. Disculpe, ¿puedo acompañarla un momento? Y es que estoy tan cansada. Esta noche ofrezco una fiesta, ¿sabe? En honor de una escritora que tiene un perrito llamado Flush. ¡Ay! ¡Flush! Señora Clarisa, bienvenida. ¿Va a tomar algo? Quizá un English tea. Gracias, no, viejo amigo. Voy deprisa. La he visto antes. ¿Es usted viuda? Oh, qué pena, lo siento. A veces odio a mi marido. A veces no sé si lo quiero. A veces no sé ni cómo pude tomar la decisión de pasar con él toda una vida. Pero no sé qué haría si lo pierdo. Creo que me extraviaría. Nos han enseñado a vivir como mujeres, solo a expensas de los hombres. Así se siente usted. Entiendo. Todo depende de cómo y por qué una haya perdido a su marido. Lo extraña. ¿Le guardará luto mucho tiempo? A mí el chocolate me gusta, pero con bombones.
Debe ser muy triste estar sola. ¿Tiene hijos? Claro, crecieron y se fueron del hogar y se olvidan. Ah, entonces, ¿acaso fallecieron? No, lo siento tanto. A veces he pensado si en algún momento llegara a perder a mis hijos y no creo que tuviera la entereza para seguir viviendo. Sería algo tan tremendo. No, ya no podría vivir más. ¿Sabe? Respetando su luto, ¿no me haría usted el favor de acompañarnos en la fiesta de esta noche? Será divertido y usted necesita entretenerse. He llegado a comprender que no toda la vida debe de ser dura, difícil, patética, que las mujeres tenemos derecho a la felicidad. Dígame, ¿irá? ¡Oh, qué gusto! Ya verá que nos la pasaremos muy, muy bien. Gracias. Perdón, es que estoy muy emocionada. Es que, en verdad, no tengo amigas. He tratado toda mi vida de complacer a los demás, de hacer lo que a la gente le agrade para ganarme su sonrisa, su amistad. Y me siento tan tonta. Rodearme de gente inteligente no ha hecho más que hacerme sentir tonta, banal, una loca que hace fiestas. Bueno, esta noche a las 8 en punto. Clarisa la besa sobre el velo y sale hacia la puerta apresurada. Señora Clarisa Dalloway, sus flores. Clarisa regresa y las toma nerviosa, entre sollozos y risas. Perdón, es que ando como loca con tantos pendientes. Y es que una fiesta es tan importante, tan importante. Clarisa sale finalmente. ¿La ha invitado a la fiesta? Creo que yo sí voy a poder ir. Mi tren puede esperar hasta mañana. Señoras, vengo con noticias de la cocina. Ya saben que a las monjitas les encanta el chisme. ¿Y? Por estos barrios, en estas tierras, a esa dama de luto se le conoce como la Llorona. Qué curioso. Así podrían llamarnos a todas. Pero ella, ¿por qué llora? Cuando su marido la engañaba por celos, ella decidió matar a sus hijos para causarle a él un gran dolor. No. Ella sí que ha ido más allá que yo. Mucho más allá que todas nosotras. Ya sé quién es. Es como paisana mía, es... Sí, una hechicera y al parecer más antigua que usted y que eso espera. Es esa que tiene serpientes en la cabeza y su mirada te vuelve de piedra. Emma, necesitas reafirmar tus clases de mitología. Esa se llama Medusa. Sí, y esta es Medea. Nunca, nadie ha transgredido los valores como ella. Por celos, por venganza, matar a sus hijos. A lo que puede llegar una por el amor y por los hombres. A las vías del ferrocarril. Al cianuro del boticario. Pero nunca matar a sus hijos. La dama de luto bebe las últimas gotas de su chocolate. Campanas lejanas de catedral se escuchan.
Cronoxágora va por las capas y los tapados de las 3. Amigas, es hora de marcharnos. Creo que no iré a la fiesta. Tengo que mirar por la ventana. ¿Qué tal si Ulises llega y yo no estoy? Yo tampoco iré. Tengo tantas novelas rosa que leer. Ay, tanto que desear y tantos lugares a los que quiero ir. ¿Nuestro próximo té? ¿Qué tal en San Petersburgo? O Berlín. Dejémoslo a la inspiración. Finalmente estamos en tantos lugares, en tantas mentes. Pero seguimos esperando. Y creyendo. Que siempre hay una posibilidad de ser felices con el hombre que amamos, sin críticas. Sin mentiras. Esperando. Su mantilla Madame Bovary. Su clámide Penélope. Su tapado señora Ana Karenina. Hasta el próximo té, queridas amigas. Ya el tiempo lo dirá. Hasta pronto, señoras. Y el tic-tac del reloj trae consigo el oscuro.